Amén, gloria a Dios, porque nuestro Dios no está muerto, Él vive para siempre. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque al tercer día Él se levantó de la tumba, porque Él está en su trono de gloria, porque Él está intercediendo por cada uno de nosotros, porque Él vive para siempre y Él viene por una iglesia que se esté preparando. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar entrando a la palabra de Dios en esta hora. Los saludamos, hermanos que están en sus hogares, aquellos hermanos que nos están viendo, que Dios les bendiga grandemente. Los saludamos en el amor de Cristo. Nos da mucho gusto ver los hermanos que están aquí y estamos en el mejor lugar. Dígale a su hermano que está a su lado: estás en el mejor lugar. Pero vamos, dígaselo con gozo, con alegría. Amén, hermanos, porque estamos en el mejor lugar. Amén, porque Dios nos da la bendición de poder estar en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Quiero que por favor vayamos a nuestras sagradas escrituras en el libro de Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Y cuando lo tengan, dicen un fuerte amén. Y le damos lectura, hermanos, todos unidos, y dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice así la bendita palabra de Dios: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Una vez más, como dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Te damos gracias, bendito Dios, en esta noche, Señor, por tu fidelidad, Señor, por tu amor, Señor, por tu misericordia para con cada uno de nosotros, bendito Dios, porque nos das la bendición de poder estar en tu casa, Señor, de poder venir a alabar tu nombre, de poder venir a adorar tu nombre, Señor, de poder escuchar tu palabra, mi Dios eterno, ese mensaje que traes para cada uno de nosotros, bendito Dios. Glorifícate en esta noche, exáltate, bendito Dios. Y que este mensaje, Señor, sea, Señor, sembrado en cada vida, en cada corazón, Señor, que como iglesia podamos entender, Señor, a lo que nos has llamado, mi Dios, lo que esperas de nosotros, Señor. Y en esta hora te pedimos perdón, Señor, si no hemos dado, Señor, lo suficiente, Señor, si no hemos hecho lo suficiente, Señor, perdónanos, Señor. Toma tu iglesia, mi Dios, y sabemos que tú estás con nosotros, mi Dios, que tú eres fiel, que tú eres grande, que tú eres todopoderoso, Señor, y que hasta este día nos has guardado, bendito Padre, en tu grande amor, en tu grande misericordia, mi Dios. Te doy gracias por todo, bendito Padre. Toma este tiempo, Señor, y que su Santo Espíritu sea hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, bendito Padre. En el nombre de su Hijo amado Jesús se lo pedimos, bendito Dios. Amén. Tome su lugar, hermano. Y leíamos, hermanos, en el versículo 6 de Malaquías, donde Dios le decía a su pueblo de Israel: porque yo, Jehová, no cambio. Nuestro Dios no cambia ni cambiará. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo Dios fiel, el mismo Dios de amor, de misericordias para con cada uno de nosotros. Él no cambia, Él es fiel y dice: no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo no cambio, porque yo soy fiel con ustedes, por esto no habéis sido consumidos. Uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable. ¿Qué es inmutable? Que Él es inalterable. Él es el mismo de ayer, hoy y por la eternidad. Nosotros como seres humanos podemos cambiar. Podemos estar un día bien, podemos estar otro día no tan bien. Podemos estar un día dudosos, podemos movernos. Somos movibles, pero nuestro Dios no, Él es inmutable, Él no cambia, Él es el mismo. Él permanece fiel para con cada uno de nosotros, y es por eso que le decía a su pueblo: por esto no han sido consumidos. A lo largo de las Escrituras podemos leer cómo es que Dios puso su mirada sobre su pueblo y cómo es que Él levantó un libertador que fuera a sacar a su pueblo de esclavitud. Y así como Dios rescató a ese pueblo de Egipto, un pueblo que estaba esclavizado, así fue con cada uno de nosotros.
Cada uno de nosotros estábamos esclavizados. ¿En qué estábamos esclavizados? En el pecado, en vicios, en desobediencias, en rebeldías, haciendo todo lo que a Dios no le gustaba. Todos nosotros estábamos esclavizados, así como el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Y de ahí Dios fue y lo rescató con brazo fuerte, con poder y autoridad, así como a cada uno de nosotros nos rescató, nos sacó de donde estábamos. Y podemos ver en las escrituras cómo es que el pueblo de Israel una y otra vez se rebelaba contra Dios. A pesar de que ellos habían visto la mano poderosa de Dios, a pesar de que ellos habían contemplado todas las señales de Dios, todos sus prodigios. El pueblo de Israel vio cosas maravillosas, vio cosas grandes que hizo Dios. Dios les mostró grandes maravillas y aún así se volvieron en contra de Dios, le dieron las espaldas y se olvidaron de todo lo que Él hizo por ellos, cómo es que ellos estaban esclavizados, cómo es que ellos eran oprimidos, cómo es que ellos eran maltratados. Ellos no podían tener una vida así como nosotros, ellos no tenían sueños, ellos no tenían anhelos, no tenían deseos, nada. Todo se los había quitado Egipto. Ellos era su vida rutinaria, levantarse, ir a trabajar, recibir maltratos, recibir ofensas, recibir golpes. Eran oprimidos en gran manera. Y un Dios de amor, un Dios de misericordia puso su mirada sobre ellos y cumplió esa promesa que les había dado, que los iba a sacar de esclavitud y que los iba a llevar a la tierra prometida. Así cada uno de nosotros estábamos ahí en el mundo esclavizados. Cada uno de nosotros Dios nos rescató, nos sacó de ahí. Pero lamentablemente el pueblo de Israel se olvidó de todo eso, de todo lo que Dios había hecho por ellos, de todo lo que Dios quería hacer por ellos, llevarlos a la tierra prometida. Y así como el pueblo de Israel pasó por ese desierto, donde él tuvo varias situaciones que en lugar de clamar a Dios se volvieron en contra de él y empezaron a renegar de Dios y dijeron: ¿para qué nos sacó Jehová? Allá estábamos bien. ¿Para qué nos sacó a nuestros hijos? Para que muramos en el desierto. Para eso nos sacó Jehová. Mejor nos hubiera dejado en Egipto. La iglesia de Cristo, ¿cómo reaccionamos nosotros como iglesia de Cristo cuando estamos pasando una situación difícil? ¿Cómo reaccionamos, hermanos? ¿Damos gracias a Dios y le pedimos que nos fortalezca, o al contrario, decimos estábamos mejor cuando estábamos allá en el mundo? Allá no sufríamos ofensas, nadie nos ofendía, nadie nos decía nada, no nos faltaba nada, éramos prosperados. ¿Cómo reaccionamos nosotros como iglesia de Cristo? Y por eso Dios le decía a su pueblo de Israel: porque yo soy el mismo, porque yo no cambio, por esto no habéis sido consumidos. Una y otra vez la mano de Dios se detuvo para consumirlos, para exterminarlos, pero Dios en su grande amor, Dios en su grande misericordia se arrepentía de hacerles mal. Así la mano de Dios ha estado con cada uno de nosotros, iglesia de Cristo, porque sin duda cada uno de nosotros le hemos fallado, le hemos ofendido. No podemos decir somos perfectos, somos rectos, porque no es así. Hemos fallado, hemos ofendido a Dios, y Dios en su grande amor nos tiene aún aquí. Dios nos da una oportunidad, Dios nos habla cada día, así como su pueblo levantaba profetas para que ellos se volvieran a Jehová de los ejércitos, y que así al pueblo mataba a esos profetas. Así Dios en estos tiempos habla a su iglesia, levanta siervos, levanta siervas, donde le dice a su iglesia: fírmate, ponte a cuentas, deja de estar jugando. Dios en estos tiempos sigue hablando a su iglesia porque la ama, porque nos ama a cada uno de nosotros. Dice en su palabra que con amor eterno nos ha amado, por lo tanto nos ha prolongado su misericordia. Quiero que por favor, iglesia de Cristo, vayamos a Salmos capítulo 102, versículo 7.
Salmo 102, versículo 7. Nuestro Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya están ahí, hermanos? Y vamos a darle lectura. Dice en el versículo 8, hermanos, 102, 8, dice así, dice: misericordioso y clemente es Jehová. ¿Cómo es Jehová? Misericordioso y clemente. Dice más adelante, lento para la ira. Dice, y grande en misericordia. Nuestro Dios es lento para la ira, es grande en misericordia. En el versículo 9 dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Nosotros podemos fallarle a Dios, ofenderle, pero Él no guarda enojo para con cada uno de nosotros. Él no es como nosotros. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos dice algo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Nos enojamos y guardamos ese enojo. Pero Dios no es así con nosotros. Él no guarda ese enojo para siempre. Dice en el 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No nos ha pagado conforme a nuestras obras, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Él ha engrandecido su misericordia sobre nosotros. Él nos tiene aquí, todavía nos tiene con vida. No por nuestras obras, no porque seamos buenas personas, porque seamos obedientes con Él, no porque seamos rectos, no porque guardemos sus mandamientos al pie de la letra, no porque le busquemos como tendría que ser. No estamos aquí por eso. Estamos aquí porque su misericordia es grande para con cada uno de nosotros. Vamos allá adelantito, un capítulo adelante, Salmo 103. Estábamos ahí, hermanos, perdón, regresamos al 102.7, Salmo 102.7. Perdón, hermanos, traigo mala cita. Vamos a Tito 3.5. Tito 3.5, amén. Gloria a Dios. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no porque fuéramos perfectos, no porque fuéramos rectos, obedientes. No fue por eso, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Por qué somos salvos cada uno de nosotros? ¿Por qué estamos aquí cada uno de nosotros? Por su misericordia, por su gracia, por su fidelidad. Y la palabra misericordia significa benevolencia. Bene, que significa bueno o bien, y volencia, que significa voluntad. Así es como podemos entender cómo es el deseo de hacer bien a los demás. La palabra benevolencia es tener el deseo de hacer bien a los demás. Y Dios es lo que anhela con cada uno de nosotros, hacernos el bien. Él tiene ese deseo, Él tiene ese anhelo de darnos lo mejor. Compasión, de la palabra misericordia igual significa compasión. Es empatía y preocupación por el sufrimiento de los demás. ¿Qué es preocupación? Por el sufrimiento de los demás. Dios se duele, Dios se preocupa por cada uno de nosotros, por nuestro sufrimiento. En las palabras griegas y hebreas traducidas como compasión en la Biblia, hablan de tener misericordia. La compasión de Dios por nuestro estado de perdición y miseria lo llevó no solo a sentir nuestro dolor, sino también a proveer un sacrificio por nuestra culpa. No solamente tuvo Dios compasión, sino que Él actuó. No solamente la sintió, sino que Él actuó. Él se dolió por nuestra situación.
Él le dolía ver nuestra situación, que estábamos perdidos, sin esperanza, que íbamos a una condenación eterna. Y Él proveyó un sacrificio por nuestra culpa. Jesús es el mejor regalo para la humanidad. Jesucristo es el regalo que Dios nos dio, un regalo compasivo. Se nos perdona nuestra culpa y se nos rescata de nuestra condición deplorable, solo a través de poner nuestra fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Que solamente pongamos nuestra fe en Jesucristo. Solamente por medio de Él tenemos la salvación, y fue el regalo más maravilloso que Dios dio a la humanidad, para rescatarla, para salvarla, para comprarla, para que cada uno de nosotros estemos hoy, este día aquí, bendecidos. Y tenemos la promesa, así como el pueblo de Israel tenía esa promesa de llegar a la tierra prometida, así cada uno de nosotros tenemos esa promesa de poder estar un día con Él, porque Él ha ido a preparar lugar para cada uno de nosotros. Él dijo: yo me voy, pero me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Un lugar hermoso, así como Dios había preparado esa tierra prometida para el pueblo de Israel, y lamentablemente muchos no alcanzaron esa promesa por su rebeldía. Lamentablemente muchos se quedaron postrados en el desierto. Todos aquellos que dijeron: ¿para qué nos sacó Jehová de Egipto? Para que nuestros hijos sean por presa, nuestras mujeres. Para eso nos sacó Jehová de Egipto. Y Dios les dijo que los hijos que ellos habían dicho que iban a ser por presa eran los que iban a heredar la tierra prometida. Que no sea así con nosotros, Iglesia de Cristo. Ese lugar ya está preparado para cada uno de nosotros. Ese lugar ya nos está esperando. Así como la tierra prometida esperaba al pueblo de Israel y muchos no llegaron, que no sea así con nosotros, Iglesia. Que nos mantengamos firmes hasta el final. Que podamos un día estar con Él, poder contemplarle, poder darle gracias por lo que Él hizo, que Él nos perdonó, que Él nos rescató. Dios muchas veces mostró su misericordia a su pueblo, a pesar de que ellos se rebelaban una y otra vez. Dios les mostraba su misericordia. Dios mostró su amor y su misericordia hacia Nínive. Todos hemos leído esta parte de la Biblia de Nínive, ¿verdad? Vamos por favor a Jonás 4:1. Porque Dios así es un Dios de misericordias. Leíamos que es un Dios clemente, un Dios de misericordias, un Dios tardo para la ira. Y Dios mostró su misericordia a Nínive, y dice ahí en el versículo 1: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Versículo 2: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsís, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Como decía Jonás, tú eres un Dios clemente, un Dios grande en misericordias, piadoso. ¿Qué leíamos en el versículo 1? ¿Cuál era la actitud de Jonás? Que se enojó y se apesadumbró en extremo. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de Nínive, porque Dios no la destruyó, porque ellos se arrepintieron al mensaje que Jonás llevaba. El pueblo de Nínive se arrepintió, todos se arrepintieron, y en lugar de que Jonás se alegrara, en lugar de que hubiera gozo en su corazón y que dijera: Dios los ha perdonado, no los ha exterminado, todo, no, al contrario, él se enojó, él se apesadumbró y dijo: no, por eso decía yo sé que tú eres un Dios clemente, grande en misericordias. El versículo 3, hermano. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida.
¿Qué pasó con Jonás? En lugar de alegrarse, de gozarse de que Dios los había perdonado, cómo es que este pueblo se arrepintió, cómo es que este pueblo empezó a ayunar, este pueblo se puso a cuentas con Dios y no, al contrario, Jonás se enojó. Y nosotros como iglesia, la iglesia de Cristo está llamada a ser compasiva. Así como veíamos que la palabra misericordia significa igual compasión. Así como Dios se compadeció de cada uno de nosotros, y nosotros como iglesia somos igual llamados a ser compasivos con aquellos que necesitan conocer de Dios, con aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios. Para eso Dios nos ha puesto. Necesitamos, así como Dios mostró misericordia por nosotros, igual la iglesia de Cristo tiene que ir a mostrar misericordia por aquellos que están allá atados, por aquellos que los tiene Satanás presos, en vicios, en drogas, en homicidios. Así como Dios tuvo compasión de cada uno de nosotros, así nosotros tenemos que ser igual compasivos para llevar el mensaje de la palabra de Dios a aquellos que la necesitan. Y no solo con aquellos. Dice la Biblia en Santiago 1:27. Vamos, iglesia de Cristo, por favor, a Santiago 1:27. Y dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. También nosotros tenemos que ser compasivos, y más con la familia en Cristo Jesús. Cuando veamos que un hermano esté pasando por una situación difícil, no endurecer nuestro corazón. Si con la gente de allá afuera tenemos que ser compasivos para llevar el mensaje, para ir a predicarles de que Jesús los ama, de que Jesús los puede rescatar, de que Jesús los puede restaurar, ¿cuánto más con nuestros hermanos en Cristo Jesús? Si vemos que alguien está pasando necesidad, no cerrar nuestro corazón. Al contrario, si está en nuestras posibilidades, ayudarle con lo que necesite nuestro hermano, nuestra hermana, orar por él, clamar por él, pedir a Dios por él, interceder por su necesidad. Para eso nos ha llamado Dios. Nos ha llamado para eso, hermano. No nos ha llamado a juzgar. No nos ha llamado a ver el defecto del hermano, de la hermana. No nos ha llamado Dios para señalar al hermano y eso que el hermano conoce de Cristo y qué vida lleva. No nos ha llamado Dios para eso. Tal vez nuestra situación es peor, tal vez nosotros estamos peor y estamos juzgando a nuestro hermano. Pero ¿qué es lo que hace la iglesia de Cristo? Juzgar, criticar. Y no hacemos lo que Dios nos pide. No hacemos para lo que Dios nos ha llamado. No estamos aquí para lo que Dios nos ha llamado. Como iglesia de Cristo nos debería caracterizar el ser compasivos. Tendría que ser una característica en cada uno de nosotros, el ser compasivos, el orar unos por otros, el apoyarnos en nuestras necesidades. Pero lamentablemente en la iglesia de Cristo se ha perdido ese primer amor. Se ha perdido ese primer amor cuando recién conocimos del Señor y no nos importaba dejar todo por la obra de Dios, aún nuestro tiempo, nuestra economía, y a todo estábamos gozosos y amén, aleluya, y vamos a hacer esto y sí se puede, gloria a Dios, cuente conmigo, aquí estoy yo. Con el paso del tiempo se ha ido perdiendo eso, se ha perdido esa pasión por Cristo. Hemos perdido, la iglesia ha perdido esa pasión por Cristo, por buscarle, por estar en intimidad con Él. Y por eso es que no somos compasivos, porque por eso es que no hacemos lo que Dios nos pide y andamos juzgándonos unos a otros, nos andamos señalando, nos andamos criticando. Pero Dios nos dice en Apocalipsis 2, 4 y 5, vamos por favor a Apocalipsis 2, 4 y 5. Dios le hablaba a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, 4 y 5 y dice así la palabra de Dios.
El 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Qué tenía Dios contra la iglesia de Éfeso? Que había dejado su primer amor. ¿Y qué nos dice Dios? Que nos arrepintamos, que recuerdemos de dónde hemos caído, que miremos hacia atrás en los primeros días cuando recién conocimos de Cristo. Dios nos dice que volvamos a Él, que volvamos a ese primer amor. Dios le decía a esta iglesia: yo conozco tus obras, yo conozco que trabajas arduamente, que sigues adelante, que a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, tú sigues firme y lo das todo por mi obra. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿No será eso lo que igual Dios le diga a la iglesia Getsemaní? Yo conozco tus obras, iglesia Getsemaní. Yo conozco que tú trabajas incansablemente, que apoyas en las caravanas que se llevan a cabo, en el evangelismo, en el hospital, estás ahí apoyando, que das tu tiempo. ¿No será que Dios igual nos diga a nosotros eso? Como le decía a la iglesia de Éfeso: conozco tu arduo trabajo, pero te has olvidado de mí. Y Dios nos dice: por tanto, arrepiéntete y recuerda dónde has caído, dónde te has desviado, dónde has retrocedido. Dios nos dice en este momento a cada uno de nosotros, dice: ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Así como Dios perdonaba a su pueblo de Israel, así como Dios mostraba su misericordia, era lento para la ira, era clemente, era piadoso, así Dios ha sido con cada uno de nosotros. Y nos dice, iglesia Getsemaní: recuerda de dónde has caído y regresa a mí, si no, voy a quitar tu candelero. Aquí le decía: voy a quitar tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Dios nos está llamando, iglesia de Cristo. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver un ejemplo de un varón, hermanos. Vamos por favor a Hechos 13:22. Sin duda, hermanos, todos, ¿cuántos de aquí seguimos en ese primer amor? Amén, hermanos. Así como Dios guardaba un remanente de su pueblo Israel, muchos se habían rebelado contra Él, muchos se quedaron postrados en el desierto por su desobediencia. Muchos no llegaron a la tierra prometida, pero Dios guardó siempre un remanente. Y así en estos tiempos Dios tiene un remanente, su iglesia que en verdad le ama, le sirve y le sigue. Amén. Y vamos a ver cómo es que este varón en Hechos 13:22 nos habla acerca del rey David, y nos dice en el versículo 22, nos dice así: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cómo es que Dios expresaba de David? Un varón conforme a mi corazón, decía Dios, quien hará todo lo que yo quiero. Y podemos ver cómo es que el rey David, estando en ese primer amor, hizo grandes hazañas. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y hemos leído en las Sagradas Escrituras cómo es que él derrotó a Goliat, cómo es que su fe, su confianza estaba firme en Dios. Y a pesar de que vio ese gigante, él no se intimidó, porque sabía que Dios estaba con él, porque sabía que por sus propias fuerzas no lo iba a lograr, porque estaba en ese primer amor, en esa comunión con Dios, porque Dios se refería a él: un varón conforme a mi corazón. Así decía Dios. Y es por eso que Dios lo respaldaba, Dios estaba con él y él hizo grandes hazañas.
Podemos ver en la Biblia cómo es que Él derrotó a los filisteos, un pueblo que oprimía al pueblo de Israel. Cómo es que Él pudo derrotarlo. Él extendió sus dominios. En la Biblia nos habla que Él hizo más grandes sus dominios, porque Jehová le daba la victoria a donde quiera que Él iba, porque Dios peleaba las batallas de su pueblo. Así es Dios con cada uno de nosotros, hermanos. Dios pelea nuestras batallas. No estamos solos. Dios está con nosotros, aunque el enemigo quiera venir a destruirnos, a derribarnos, a tirarnos. No lo va a lograr, porque Dios está con cada uno de nosotros. Pero en un momento vino un descuido en su vida. Él estaba firme en los caminos de Dios, y en 2 de Samuel capítulo 11 nos dice cómo es que él vino un descuido sobre su vida del rey David. Amén, gloria a Dios. 2 de Samuel dice así: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Me permite ahí tantito, hermano? ¿Qué pasó con David? Él como rey tenía que ir a la guerra junto con su pueblo. Él tenía que estar en sus asuntos, peleando las batallas por su pueblo. Él tenía que estar ahí al frente. Pero ¿qué aconteció con el rey David? Dice: esta vez no voy, mejor me quedo en mi casa, me quedo a descansar. Así como nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que estar enfocados en la obra de Dios. No podemos descuidarnos ni tantito, porque tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice en el versículo 2: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Dice el 3: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. ¿Qué pasó con este rey David? Sin duda hubo un descuido en su vida. Sin duda él bajó la guardia, y vino el enemigo y le encontró presa fácil para hacerlo caer, para hacerlo pecar contra Dios. Y vino el enemigo y cumplió su objetivo de tirarlo, de derribarlo, de que él fallara a Dios. Por eso es que en Efesios, Iglesia de Cristo, Dios nos habla una y otra vez y nos dice en el capítulo 6 que nos pongamos toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. No es nuestra lucha contra nuestro hermano ni contra nuestro vecino. No, nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Y Dios nos dice en Efesios: pónganse toda la armadura para que puedan estar firmes, para que no podamos ser presas fáciles del enemigo. Dios nos habla en su palabra que estemos preparados, y dice: cuando todo haya pasado, estén firmes, sigan adelante, no se descuiden ni un momento. ¿Qué actitud tendremos nosotros, Iglesia de Cristo? Vamos a Salmos 51, 1 al 4. Salmos 51, 1 al 4. ¿Qué actitud vamos a tener nosotros, Iglesia de Cristo? Vamos a tener una actitud de humildad, de reconocer que nos hemos descuidado y necesitamos volvernos a Dios. Cada uno de nosotros nos conocemos a sí mismos. Cada uno de nosotros sabemos nuestra condición. Si nos hemos descuidado, si no hemos estado firmes, si hemos bajado la guardia. Pero ¿qué actitud vamos a tomar? Vamos a tener esa humildad para decir: Señor, sí me he descuidado, perdóname, ayúdame, vuélveme a ti, vuélveme a ese primer amor. ¿Qué actitud vamos a tener, Iglesia de Cristo? ¿O vamos a tener una actitud de soberbia, pensando que estamos bien y seguir como si nada pasara, sabiendo que no estamos bien delante de Dios?
Y vamos a decir, no, estamos bien delante de Dios, no pasa nada. Pero Dios nos conoce, Dios conoce nuestros corazones. ¿Qué actitud vamos a tener como iglesia? Dice en Salmos 51, ¿ya están ahí, hermanos? Veamos la actitud del rey David, cómo es que él decía en el versículo 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué le decía? Ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, borra mis pecados, borra mis rebeliones, borra mis desobediencias. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Podemos ver aquí la actitud del rey David, cómo es que él se humillaba, cómo es que él pedía a Dios misericordia, cómo es que él le decía a Dios, lávame. Te he fallado, te he ofendido, he hecho lo malo delante de tus ojos, he pecado contra ti. Podemos ver la actitud del rey David, cómo es que él se humillaba, cómo es que él decía, he hecho lo malo delante de tus ojos, cómo es que él pedía perdón. ¿Qué actitud vamos a tener nosotros, Iglesia de Cristo? ¿Qué actitud vamos a tomar? ¿Va a ser como la actitud del rey David o como la actitud del rey Saúl? Donde una y otra vez desobedeció a Dios, se rebelaba en contra de Dios, y él solamente quería la honra del hombre, no quería la honra de Dios. Y aquí podemos ver cómo es que este rey se arrepentía, y dice en el versículo 10, ahí mismo dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En el versículo 11 decía, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En la palabra de Dios nos dice cómo es que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl por sus desobediencias, porque él se rebeló una y otra vez en contra de él, y cómo es que el Espíritu de Dios se apartó de él, y cómo es que vino un espíritu malo enviado de parte de Jehová para que lo atormentara. Y podemos ver más adelante en el libro de Samuel cómo es que cuando este rey Saúl era atormentado por este espíritu inmundo, cómo es que le decían, Señor, busque a alguien que sepa tocar bien el arpa. Y cómo es que alguien se acercaba y decía, yo conozco a un joven, hijo de Isaí, que es un joven prudente y Dios está con él. La grande diferencia de Saúl a David, cómo es que el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl, y cómo es que se expresaban de David y Dios está con él. Amén, Iglesia de Cristo, que no lleguemos hasta estas consecuencias, Iglesia de Cristo, por no arrepentirnos, por no humillarnos delante de Dios. Dios nos habla una y otra vez. Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Dios nos dice que nos volvamos a Él y Él se volverá a cada uno de nosotros. Que nos pongamos a cuenta. Póngase de pie, Iglesia de Cristo. Gracias, bendito Dios, porque tú eres fiel, Señor. Te adoramos, te exaltamos, bendito Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si nos hemos apartado, Señor. Si no hemos seguido, Señor, en tu camino, bendito Dios, te pedimos perdón, Señor. Toma tu iglesia, Señor, levántala, mi Dios, fortalécela, Señor. Mi Dios, afírmanos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga, Señor, un despertar, Señor, en cada uno de nosotros. Y esta iglesia sea levantada en el nombre de Jesús, mi Dios. Una iglesia, Señor, que vuelva a ese primer amor, Señor. Vuélvenos a ti, bendito Padre. Vuélvenos a ese primer amor, Señor. Vuélvenos, Señor, a ti, atréenos a ti, bendito Padre. Toma tu iglesia, Señor. Fortalécela, bendito Padre, porque tú eres fiel, Señor. Porque hasta este día, Señor, tu misericordia ha estado con nosotros, Señor. Y no hemos